Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy súper emocionado porque vamos a hablar de un tema que, digamos, ha estado generando mucha conversación en el mundo de las series turcas, y en particular, en torno a la serie Afra, que como sabéis, es de las más populares del momento. Y es que Mert Ramazan Demir y sus celos por Afra. Sí, como lo oís. Vamos a sumergirnos en este drama, en estas revelaciones que nos han dejado boquiabiertos y que, sinceramente, a mí me tienen fascinado. Para los que no lo sepáis, Mert Ramazan Demir es el actor que interpreta a Ferit en Afra, y la Afra a la que nos referimos es la bellísima Afra Saraoğlu, que interpreta a Seyran en la misma serie. Y claro, cuando hay una química tan potente en pantalla, cuando la historia es tan intensa, y cuando los actores son tan buenos, la gente empieza a especular, a soñar, y por supuesto, a analizar hasta el más mínimo detalle. Así que prepárense para un vídeo lleno de información, de detalles jugosos, de rumores, de pistas, y sobre todo, para mi opinión, que como siempre, es la más honesta y transparente que podéis encontrar. Pero antes de empezar a desglosar todo esto, y porque quiero que seáis parte de esta comunidad tan increíble, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es gratis. Y así no os perderéis ninguno de mis vídeos, donde os traigo toda la actualidad de vuestras series turcas favoritas, análisis, noticias, y por supuesto, mucho cotilleo que a todos nos gusta. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para no perderse nada y acompáñenme en esta aventura. Empecemos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues, como os decía, de los supuestos celos de Mert Ramazan Demir. Pero no nos vamos a quedar en la simpleza de un titular. Vamos a profundizar en todo esto analizando las pruebas que han salido a la luz, los comentarios, las miradas, las reacciones de los fans, las publicaciones en redes sociales, y hasta las indirectas que según algunos se han lanzado. Todo empezó, como suele suceder, con una combinación de una serie de factores. Por un lado, la evidente química entre Mert y Afra en la serie. La forma en que se miran, la manera en que se tocan, la intensidad de sus escenas. Es innegable que hay algo especial entre ellos. Y eso inevitablemente lleva a la gente a pensar que esa conexión va más allá de la pantalla. Por otro lado, tenemos el historial amoroso de Mert y Afra. Ambos han tenido relaciones sentimentales en el pasado. Y como suele pasar en el mundo del espectáculo, estas relaciones han sido objeto de atención mediática. Esto nos da el contexto necesario para entender lo que ha pasado. Luego, por supuesto, están las redes sociales, el caldo de cultivo perfecto para el rumor y la especulación. Los fans, que son unos auténticos detectives, analizan cada foto, cada like, cada comentario que hacen Mert y Afra. Y por supuesto, también analizan las reacciones de otras personas que están en su círculo. Todo sirve para crear teorías y alimentar el morbo. Y por último, pero no menos importante, están los rumores. Los rumores siempre son importantes. Y en este caso han circulado muchos rumores sobre posibles sentimientos, sobre supuestas tensiones, y sobre reacciones de Mert ante ciertas situaciones. Es decir, todo esto que estoy contándoles no está confirmado, pero son elementos que han ido construyendo la narrativa. Entonces, ¿qué es lo que se dice concretamente? Bueno, hay varias pistas que los fans han interpretado como señales de celos por parte de Mert. Una de ellas es la forma en que, supuestamente, Mert reaccionó a ciertas escenas de Afra con otros actores. No me refiero a escenas de la serie, obviamente, sino a eventos fuera del rodaje, como eventos públicos, entrevistas, o incluso publicaciones en redes sociales. Algunos fans han notado que Mert a veces se mostraba distante o incluso un poco tenso cuando Afra interactuaba con otros hombres. Y claro, esto en el ojo avizor de los seguidores se tradujo inmediatamente en celos. Otro punto que ha llamado la atención es la relación de Mert con otros actores de la serie. Se dice que en ciertos momentos ha tenido una actitud un poco más competitiva, digamos, con aquellos que en la ficción comparten escenas románticas con Afra. De nuevo, esto es algo que se basa en interpretaciones, en percepciones, pero que ha alimentado el debate. Además, hay que tener en cuenta que la propia Afra ha sido relacionada sentimentalmente con otras personas. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante. Porque algunos fans aseguran que Mert ha reaccionado de forma un poco extraña ante estas noticias. Habrá que ver. También, y esto es algo que me parece muy importante destacar, hay que analizar el comportamiento de Mert en redes sociales. ¿Qué likes da? ¿A quién sigue?
¿Qué comenta? Los fans, como os digo, son unos verdaderos expertos en esto. Y han encontrado algunas cosas que, según ellos, confirmarían sus sospechas. Por ejemplo, se dice que Mert ha dejado de seguir a algunas personas que, de alguna manera, podrían representar una amenaza para él. Y que, por el contrario, ha empezado a seguir a otras personas, que podrían ser interpretadas como aliadas. Pero claro, todo esto son interpretaciones, y hay que ser cautos. Las redes sociales son un juego y las personas pueden actuar de forma muy diferente a lo que realmente sienten. Pero por otro lado, es innegable que las redes sociales son también un reflejo de la realidad, y que a veces, sin quererlo, revelan mucho más de lo que sus usuarios pretenden. Y por último, hay que hablar de las miradas. Porque las miradas, como dicen, hablan por sí solas. Los fans han analizado minuciosamente las fotos y los vídeos de Mert y Afra. Y han encontrado miradas cómplices, miradas que parecen decir mucho más de lo que las palabras pueden expresar. Miradas que podrían delatar sentimientos profundos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Mert siente celos por Afra? ¿O todo es una simple fantasía de los fans? Sinceramente, no lo sé. Y creo que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí es cierto es que la química entre Mert y Afra es innegable, y que la especulación y el debate están a la orden del día. Además, es importante recordar que Mert y Afra son profesionales. Y que aunque pudieran tener sentimientos el uno por el otro, siempre antepondrían su trabajo y su respeto mutuo. O al menos, eso es lo que esperamos todos. Lo que sí podemos decir es que esta situación ha generado mucha expectativa entre los fans. Y que por lo tanto el interés por la serie Afra ha aumentado considerablemente. Al final, esto es lo que buscan los productores. Y por supuesto, es lo que hace que el mundo de las series turcas sea tan apasionante. En resumen, hemos hablado de los supuestos celos de Mert Ramazan Demir por Afra Saraoğlu. Hemos analizado las pruebas que han salido a la luz, los comentarios, las miradas, las reacciones de los fans, y todo lo que ha generado esta apasionante situación. Hemos visto que hay muchas interpretaciones, muchas especulaciones, pero que al final, la verdad solo la conocen ellos dos. Y esto es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo os haya gustado, que os haya parecido interesante, y que os haya hecho reflexionar sobre este tema tan comentado. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encanta saber que estáis ahí, que me acompañáis en esta aventura, y que compartís conmigo vuestra pasión por las series turcas. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros sobre todo esto? ¿Creéis que Mert siente celos por Afra? ¿O todo es una simple exageración de los fans? Dejadme vuestros comentarios, vuestras opiniones, y debatamos juntos. Me encanta leerlos y responderos. Y por último, pero no menos importante, no olvidéis darle un buen like al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así no os perderéis ninguno de mis vídeos. Y recordad la campanita de notificaciones para no perderos nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.